Hola, buenos días. Permitidme que arranque este webinar con esta espectacular imagen de un coche de Fórmula 1 adelantando a otro. Es una imagen que fue tomada el año pasado y la he elegido para ponernos en contexto y presentar este webinar porque, bueno, creo que hay muchas similitudes entre lo que es la industria de la Fórmula 1, que, bueno, no deja de ser una industria, y el mundo de los negocios, ¿no? El mundo o las industrias en las que trabajamos nosotros, ¿no? Ambos tienen unos objetivos, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1 hay varios equipos, su objetivo es ganar dinero, ese es el objetivo final y para conseguirlo, pues bueno, pues tienen que ganar carreras, ¿no? Y para ganar carreras tienen que construir coches veloces y, bueno, pues tienen que contar con una tecnología y con una serie de personas para poder, bueno, pues alcanzar sus objetivos, ¿no? Como veis, sí hay similitudes, ¿no? En las empresas el objetivo es ganar dinero, hay estrategias, no estamos solos, hay otros equipos, hay competencia y, bueno, en las empresas también es fundamental la tecnología y las personas, ¿no? Fijaros que he elegido esta imagen porque es una imagen que se tomó en la última carrera del campeonato de Fórmula 1 del año pasado, del año 2001, en la que se ve al coche de la izquierda adelantando al Mercedes de la derecha, ¿no? El coche de la izquierda es un Honda, motor Honda del equipo Red Bull Racing, pilotado por Max Verstappen, y el coche de la derecha es un Mercedes pilotado por Lewis Hamilton. Mercedes había estado ganando durante 7 años consecutivos el campeonato del mundo y lo perdió el año pasado en la última vuelta, en la última carrera. Increíble, fue espectacular. No sé si seréis seguidores de este deporte, pero fue increíble que un equipo que tenía una hegemonía total en este deporte perdiera en la última vuelta, en la última carrera, un campeonato de 22 carreras. Si os fijáis en esta otra foto, el equipo Mercedes ya no sale. Este año el campeonato del mundo es diferente. Hay tres equipos que tienen posibilidades de ganarlo y entre ellos no está Mercedes. ¿Qué ha pasado? Pues fijaros, cambió la normativa de la Federación Internacional de Automovilismo el año pasado y esos equipos en los que hay una serie de elementos cruciales, como es el coche, la tecnología, como es el piloto y como es el equipo que está detrás, los ingenieros que construyen el coche, los mecánicos, tuvieron que hacer un vehículo nuevo. Todos los equipos se vieron obligados a hacer un vehículo nuevo. Y este año Mercedes tiene el mismo piloto que ha ganado 6 campeonatos, porque uno de los que ganó Mercedes no fue él, fue Rosberg, otro piloto el que lo ganó, pero Mercedes había ganado 7 campeonatos seguidos y este año ni siquiera sale en la foto. Mismo piloto, mismo equipo, diferente tecnología. La tecnología importa y de eso queríamos hablaros hoy, de tecnología. Hoy vamos a hablaros de 3D Experience. 3D Experience es una solución tecnológica diseñada por Dassault Systems que permite a los equipos trabajar de una forma mucho más eficiente y cometiendo menos errores. Permitidme que me presente y que presente a mis compañeros. Me va a acompañar hoy Pablo Rueda, consultor de simulación de la Unidad de Proyectos y Servicios de CT Solutions. Antes habéis oído a mi compañero Cristian Horta, que trabaja en el área de marketing, y un humilde servidor, soy José María Prats y trabajo en el área de desarrollo de negocio de Cadtech. Nosotros, Cadtech, somos un partner tecnológico del fabricante Dassault Systems. Llevamos 32 años integrando sus soluciones de software, comercializamos licencias, hacemos integración de esas licencias con otros sistemas, hacemos desarrollos y evolutivos, damos soporte a los clientes y hacemos también formación, etcétera, ¿no? Bien, hoy, como os comentaba, voy a hablaros de la plataforma, o vamos a hablaros de la plataforma 3D Experience. Es
como decía, una solución tecnológica diseñada para hacer que las empresas puedan trabajar de una manera más eficiente, pero la realidad es que hoy nos vamos a centrar solo en una parte de la solución que tiene que ver con la fabricación y más concretamente con las herramientas de robótica. No obstante, como podéis ver en esta imagen, la plataforma está diseñada para prestar servicio a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde los requisitos, diseño conceptual, diseño, análisis, hasta lo que es la fabricación y el posterior soporte y mantenimiento del producto. Digamos que abordamos todo el ciclo. Pero hoy nos centraremos, como os decía, en la parte de robótica. Bueno, sin más preámbulos, le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo Rueda, que es el que os va a mostrar la solución. Y bueno, pues si luego tenemos la oportunidad de contestar vuestras preguntas y atender todos los comentarios que queráis hacer. Te paso la palabra, Pablo. Muy bien. Venga, pues muchas gracias, José María. Bueno, muchas gracias a los que habéis podido conectaros al webinar. Ya estáis viendo mi pantalla, así que nada, voy a hacer una pequeña presentación antes de entrar ya en el software en sí. Bueno, me presento, yo soy Pablo Rueda, ya me he presentado un poco José María, pero soy técnico de simulación, ¿vale? Tanto de simulación robótica como simulación industrial y simulación a nivel maquinaria. ¿Qué es esto de la simulación, no? Bueno, antes de empezar a hablar de esto que veis aquí, de globalización y tal, me gustaría hacer un inciso en lo que es la simulación. La simulación no es más que representar digitalmente un evento o un proceso, ¿vale? Con el fin de crear lo que denominamos un gemelo digital o una copia digital, ¿vale? De, pues precisamente de ese producto, evento o proceso, ¿vale? Bien, así, bueno, hoy en día vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Es decir, cada vez hay menos fronteras y hay más comunicación, ¿vale? Entre las distintas partes del mundo. Y esto provoca que obviamente pues distribuyamos o nos expandamos más a la hora de realizar nuestras tareas o a la hora de realizar nuestros trabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos más conectividad en el mundo y tenemos la posibilidad de trabajar, por así decirlo, en entornos dedicados o en servidores sin la necesidad de tener en local todos nuestros archivos y nuestros proyectos. Es un poco la filosofía que quiere tener, ¿no? Y que tiene Dassault, ¿vale? Con 3D Experience, que es, digamos, el gran cambio respecto a todas las versiones desde su software, ¿vale? Ha intentado globalizar todo en un único software y fomentando esta colaboración entre distintas zonas. Es decir, no tenemos nada en local, ¿no? Sino tenemos todo en un servidor dedicado. Bien, bueno, a todo esto que os he contado de la simulación, ¿no? Y esto de tener entornos colaborativos y tal, no es más que el fruto de pues, toda esta digitalización que nos está tocando vivir, ¿no? Que podríamos decir que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Por eso esto de que se llama Industria 4.0, ¿vale? Que es un poco, hace referencia a toda esta digitalización, en la que ya se prima más el modelo digital, ¿vale? Y se prima más el tener algo virtualizado y correctamente testeado antes de realizar su puesta en marcha. Y de eso quiero hablaros un poco también, de la puesta en marcha. De manera que veis aquí una comparativa, podríamos decir, entre lo que sería el trabajo tradicional, anterior, digamos, a esta industria 4.0, y el trabajo actual, ¿vale? La forma de trabajar que tenemos que plantear hoy en día. De hecho, si no la planteamos de esta manera, aparte de que no nos vamos a beneficiar, ¿no? Precisamente de esta revolución industrial, estaremos haciendo que nuestras puestas en marcha no estén tan testeadas y, por lo tanto, no ganemos o no saquemos ese beneficio, ¿no? Precisamente esta revolución.
Hoy en día, o mejor dicho, antiguamente, tradicionalmente, la puesta en marcha o un proyecto se basaba básicamente en la realización de todas las partes individualmente, cada una en su momento. Como podéis ver aquí, ¿no? Pues empezaba el diseño mecánico, luego pasábamos a la parte eléctrica y por último ya pues entraba el robótico o la parte robótica más de automatización, en la que también entraría pues la programación de PLC. Y estas partes no empiezan, o no empezaban, hablo en presente pasado porque, bueno, tendríamos que intentar tender a que esto ya fuera pasado, pero lamentablemente todavía existe, ¿no?, mucho de trabajo de esta manera. Pero bueno, poco a poco ya cada vez los fabricantes, los integradores ya os vais pasando a la nueva forma de trabajar y estáis viendo que realmente tiene un beneficio muy grande, ¿no? Bueno, entonces decía que teníamos estas partes de trabajo, digamos, estas distintas áreas de trabajo muy diferenciadas, donde cada una depende de la anterior, de tal manera que si tenemos un arrastre, o sea, tenemos un error en alguna de las partes anteriores, pues vamos derivando un error que luego tenemos que volver para atrás para volver a rehacer, ¿no? Y esto era precisamente el principal motivo, ¿no? La detección de errores. Digo, el principal motivo, perdón, pues precisamente de que las puestas en marcha sean algo complejo y algo complicado, y siempre lo han sido. De tal manera que, bueno, fijaos aquí que es lo que os pongo un poco, pues, en la detección de errores, ¿no? Es el objetivo final del intentar detectarlos lo antes posible para reducir precisamente el tiempo de la puesta en marcha. Bueno, hoy en día, pues lo que se propone es eso, trabajar de manera paralela, intentando conseguir detectar esos errores lo antes posible. ¿Cómo los detectamos? Bueno, pues gracias a precisamente un entorno simulado, un gemelo digital, en el que somos capaces de realizar tanto el diseño mecánico, el diseño eléctrico, como toda la programación robótica y automática, ¿vale? Conectando el robot con todos los elementos con los que va a interferir y de esta manera probar también los problemas de PLC. Aquí os estoy hablando mucho de robótica porque el webinar está enfocado a la robótica, ¿vale? Pero esta foto que veis realmente se podría aplicar a muchos sectores. Podríamos aplicarlo también a maquinaria industrial, ¿vale? De tal manera que realizamos el gemelo digital de una máquina, en la que ya previamente o paralelamente hemos hecho el diseño mecánico y le hemos hecho también el diseño eléctrico, y podríamos también conectarlo pues a ese PLC que controle, ¿no?, que controla precisamente el funcionamiento correcto de la máquina, ¿vale? Bueno. Existen, vamos a decir, 3 niveles distintos de simulación, ahora ya sí entrando en lo que es la simulación robótica propiamente dicha. Podríamos decir que tenemos 3 niveles de simulación dependiendo de la complejidad o el desarrollo de nuestro gemelo digital, en el que, bueno, podemos partir de un estudio o de un tipo de simulación orientado a simplemente realizar estudios de alcanzabilidad y colisiones, en donde el objetivo es básicamente el cargar una celda, un entorno 3D con nuestros modelos de robots y poder realizar o poder hacer estudios de si un robot va a tener la posibilidad de alcanzar una posición concreta, ¿no?, o realizar una trayectoria sin tener una colisión y sin poner en riesgo lo que serían las singularidades del robot, ¿vale? Sin llegar a tener una singularidad en el robot. Esto quiere decir que el robot no llegue a forzar sus ejes, básicamente, ¿vale? Obviamente aquí también englobaríamos pues todos los estudios en los que creamos las trayectorias, hacemos puntos de paso, elegimos configuraciones del robot para ver cómo llegar a una configuración o con otra. Incluso podríamos englobar aquí la realización de diseño de utillajes, diseño de herramientas con las que va a trabajar el robot, para precisamente ver pues, si es capaz de realizar pues, las operaciones, por ejemplo, de pick and place o operaciones de soldadura correctamente, ¿vale? Después de este tipo de simulación, que digamos que es el más básico, pasaríamos a un nivel superior en donde realizaríamos también lo que es la programación offline. Llamamos programación offline a lo que es realizar toda la parametrización del programa que necesita el robot para funcionar correctamente, ¿vale? Esto es definición de TCPs, es decir, de definición de tools, ¿vale?, de herramientas con las que puede trabajar el robot,
definición de las coordenadas de los puntos en base a las bases, ¿no? A los WordObjects, definición de velocidades, observaciones de eje, etcétera, etcétera, ¿vale? Valores de ejes externos, etcétera. Bueno, eso es lo que llamamos la programación, ¿vale? O la programación, mejor dicho. Porque es una programación que antiguamente también realizábamos sin necesidad de tener nuestro gemelo digital, ¿no? Hacíamos manualmente con el robot, con nuestra pantalla, pues movemos al robot manualmente, vamos ticheando, guardando las posiciones y luego desarrollamos el código, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrece, obviamente, este punto aquí? Pues la realización en un entorno digital, un entorno simulado de nuestra programación, con lo que no tenemos que parar nuestra línea para hacerlo en el robot físico, ¿no? Bueno, estas son ventajas y hasta aquí son tipos de simulaciones, obviamente, que ya teníamos en softwares antiguos, vamos a decir, ¿vale? De V5, pero ya veréis que la ventaja que tiene ahora 3D Experience es pues precisamente este entorno colaborativo, ¿vale? Ahora desarrollaré un poquito más esa idea. Bien, por último, el último tipo de simulación o de nivel de simulación, podríamos hablar de Virtual Commissioning. Virtual Commissioning no es más que la conexión de este entorno digital que ya hemos hecho con un PLC o con algún elemento externo que nos permita el control y el manejo de la simulación, ¿vale? En este caso, de la simulación robótica. Bien. Bueno, pues, como os decía, estos 3 puntos, estos 3 niveles de simulación ya estaban disponibles, ¿vale? En otros softwares más antiguos, como del V5, software muy desarrollado en el que precisamente podíamos hacer toda esta integración, pero ahora lo suyo es ir dando ya el paso a 3D Experience, ¿vale? 3D Experience es la nueva plataforma o nuevo software de Dassault que nos permite precisamente trabajar, a diferencia de con del V5, en este entorno colaborativo. ¿Qué quiere decir cuando hablo de entorno colaborativo? Básicamente, cuando nosotros trabajábamos en Delmia, pues los archivos los teníamos en local, ¿vale? Teníamos nuestro CAD process, vamos a decir, ¿no? En el que teníamos pues nuestros recursos, nuestros productos y toda nuestra programación. Ese CAD process, bueno, lo podríamos tener en un servidor, obviamente, conectándonos, por ejemplo, a través de una VPN, ¿vale? Pero al final no es más que un archivo en sí, ¿no? En el que nosotros lo podíamos abrir, pero solamente un usuario al mismo tiempo. Es decir, solamente yo puedo abrir el CAD process y ponerme a desarrollar o hacer modificaciones en mi proyecto. Bueno, ahora esa idea cambia, ¿vale? Precisamente haciendo un poco con la visión puesta en esta globalización de la que os hablaba anteriormente, y lo que intentamos buscar ahora es que no haya un archivo local, por así decirlo, sino que tengamos un archivo, vamos a decir, en una nube, de tal manera que cualquier usuario, obviamente con acceso concedido a ese entorno colaborativo, ¿vale? Pueda acceder a ese archivo, puede abrir ese archivo desde 3D Experience, pueda modificarlo. Y luego la gran ventaja que tiene esto, ¿no?, es que varias personas pueden estar trabajando en el mismo modelo. ¿Cómo? Bueno, pues obviamente si las otras personas están trabajando sobre el mismo elemento, el mismo recurso, se van a pisar una a la otra, ¿no? Porque van a estar haciendo modificaciones. Pero la gracia de esto es poder subdividir una celda un poco más compleja, un poco más grande, entre distintos técnicos, asignando, por así decirlo, tareas, de tal manera que cuando cada uno de ellos haga modificaciones y salve en el servidor, ¿no?, en esta nube, sus modificaciones, estas se van a ver reflejadas en el resto de compañeros, ¿vale? Ya que bueno, la idea general de carga vamos a decir, de un CAD process es la misma con la que trabajaba anteriormente Delmia, de tal manera que este CAD process bebe a su vez de otros CAD products, CAD parts, etc., ¿no? Entonces, estos archivos, que son los que modifica otro usuario, se actualizan automáticamente en nuestra visualización, ¿no? Ya que lo que nosotros estamos viendo bebe directamente de ese archivo que está colgado en el servidor, ¿vale? En la nube. Creo que con esto se ha quedado un poco más claro la idea del entorno colaborativo, de cómo funciona, un poco más, más técnica, vamos a decir, ¿vale? Y así podáis entender un poco cómo funciona y las ventajas, obviamente, que tiene
el trabajar en un entorno así, ¿no? Bueno, que es un poco lo que veis aquí resumido. Tenemos las mismas capacidades que en Delmi V5, obviamente a nivel robótico, ¿vale? Luego lo que sí que hemos modificado es la interfaz, de la manera que, bueno, la interfaz de Delmi V5, para los que ya la conocen, pues está bien y es fácil porque ya se han hecho ese modo de trabajar, pero era una interfaz un poco compleja, ¿no? En la que teníamos mucho icono y poco, vamos a decir, y poca información, ¿vale? Para una persona experta, pues es relativamente sencillo organizarse sus iconos como él quiere y acceder a ellos rápidamente, ¿no? Pero para una persona, digamos, principiante, pues se hace un poco más complejo, un poco más tedioso el aprender este tipo de herramientas. Bueno, pues eso con 3D Experience cambia. Vais a ver ahora que voy a abrir el software, ¿vale? Precisamente para enseñaros esta celda que veis aquí. Y vais a ver, bueno, pues que el entorno es un poco más amigable, vamos a decir. Bueno, y luego las facilidades que da el trabajo colaborativo. Ya os está comentado mucho de esto, ¿vale? Una vez mencionaré algo más, ¿vale? Para que veáis el funcionamiento en sí, pero creo que la idea os la hacéis ya. ¿Vale? Y lo que os he comentado, la actualización automática de recursos, esto no es más que vamos a decir, un derivado o un subfruto de este entorno colaborativo. Y luego vamos a decir la facilidad de acceso a la información on cloud, ¿vale? Esto es lo mismo, estamos en nube y por lo tanto tenemos facilidad de acceso a todo lo que esté en ese repositorio o en ese entorno, ¿vale? Y ya sin más voy a enseñaros el software en sí, ¿vale? Bueno, aquí lo estáis viendo. Este es el software, ¿vale? En este caso estoy con una versión 21. Luego, pues si alguno ha visto pues, que cambia alguna cosa, ¿vale? La modificación hacen de una versión a otra, ¿vale? Ahora mismo van por la versión 22, pero este entorno colaborativo que tenemos ahora mismo, que es este que veis aquí, que dice Robótica Link One, ¿vale? Al final, este es el entorno, vamos a decir, este es como mi servidor, mi nube, en el que yo tengo o en el que están todos los archivos, ¿vale? De tal manera que, de hecho, bueno, yo tengo aquí algunas celdas abiertas, pero os quiero enseñar un poco cómo accedo a ese entorno colaborativo, qué cosas tengo, ¿vale? De tal manera que, fijaos, tenemos un buscador en la parte superior para que veáis lo intuitivo y lo fácil que es, en el que yo pues, puedo buscar directamente por nombre de esos archivos que están colgados en ese repositorio, ¿vale? Podría acceder, por ejemplo, a todo el PPR, podría acceder a archivos concretos o a cada uno de los recursos, incluso carpetas, ¿no? De tal manera que, oye, pues yo qué sé, yo, por ejemplo, puedo acceder a aquí Paint, ¿vale? Y fijaros que ya pues me está mostrando pues todos los elementos que en su nombre contienen la palabra Paint, ¿vale? De tal manera que, fijaos, pues tengo, por ejemplo, una celda por aquí. Obviamente todo esto que veis aquí, que pone Demo Player, tal. Esta celda que estáis viendo aquí no es un cliente real, ¿vale? Sino que en este caso es una celda que utilizamos nosotros para precisamente este tipo de eventos, ¿vale? Para webinars, demos, para que podáis daros a conocer la herramienta. Abarca un poco de todos los tipos de procesos. Entonces, ya lo tenemos aquí para filtrar, ¿no? En caso de que haya muchos elementos. Y podemos abrir pues cualquiera de estos, ¿vale? Fijaos que podría abrir, por ejemplo, la celda de pintura. Me vale esta o esta, son dos versiones distintas de la misma celda. Fijaos que me aparece la última fecha de modificación, ¿vale? Y bueno, pues podríamos decirle directamente que me abra la visualización de esta celda, ¿vale? Esto, bueno, pues me abrirá, en este caso, pues una celda de pintura que no es más que la misma celda, esta que veis aquí, con dos robots y con algunas operaciones, ¿vale? No es más que la misma celda que tenemos cargada aquí en este proceso. Esto es un poco lo que hacía referencia. Yo he cargado esta celda, fijaos que no la tengo en ningún momento guardada en mi ordenador, no la tengo en local, y lo que he hecho es abrirla directamente del entorno colaborativo de este servicio. Esta celda, a su vez, ¿vale? Este Painting Work Cell, está cargada en este PPR, en esta otra celda, ¿vale? En la que pues he cargado ese archivo que a su vez está en el servidor. De tal manera que si yo fuera un usuario independiente, podría realizar aquí modificaciones en esta celda y automáticamente, si otra persona tuviera abierta este PPR, se le autorizarían las modificaciones en su área, ¿vale? Bien. Bueno, yo creo que con esto ya sirve para que entendáis un poquito más cómo funciona. Voy a cerrar hasta aquí porque no voy a enseñar esto, lo podemos dejar para otro webinar en el que veamos pues, los procesos de pintura y cómo el software realiza estas trayectorias, ¿vale? Ahora lo que sí que voy a enseñaros es
tres tipos de procesos distintos, creo que son los tres procesos más relevantes. Dos de ellos, sobre todo en la industria, ¿vale? En la industria automovilística, en la que se utiliza mucho pues, el proceso de soldadura al punto, sobre todo, y no tanto, pero también el proceso de soldadura. Y luego, por otro lado, os enseñaré también un proceso de remachados que se utiliza mucho en la parte aeronáutica, ¿vale? Bueno, entonces, voy a entrar ya primero en la soldadura al punto, que creo que es el tipo de soldadura más importante, ¿vale? En el sector automoción. Fijaos que, bueno, pues tengo aquí una línea con 4 robots que realizan distintas operaciones. Fijaros que, bueno, voy a hablar también un poco de las herramientas que tienen Scientes de Experience. A muchos, a lo mejor, que conozcáis ya Delmia, ya os sonarán, ¿vale? Estas herramientas. Bueno, para que veáis que en 3D Experience las mantenemos, para que veáis que la interfaz es, como veis, es mejorada, pero las operaciones en sí es muy similar, ¿vale? Pues si alguno a lo mejor tiene cierto vértigo a este cambio a 3D Experience por el tema de tener que aprender un software nuevo y tal, vais a ver que si conocéis Delmia es, diría, igual o muy similar, ¿vale? Cambiando alguna cosa muy puntual, con lo que el trabajo nos va a resultar, o la curva de aprendizaje nos va a resultar complicada, ¿vale? En cuesta arriba. Bueno, fijaros, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí pues, los robots, tengo aquí, por ejemplo, una operación, ¿no? Fijaos que se ven ya ahí unos frames blancos, ¿no? Que son básicamente unos tags, ¿no? Unos puntos en el espacio a los que unas coordenadas y unas orientaciones para que el robot pueda acceder a ellas con un tool. En este caso, pues, el tool viene definido por la herramienta que tiene montada, ¿vale? En este caso, pues, tiene una pinza de soldadura y tendrá, pues, el TCP, ¿no? O el tool. Bien, bueno, pues todo esto funciona igual que en Delmia, de tal manera que yo puedo acceder al árbol, puedo acceder al robot en sí, ¿vale? Fijaos que esto es exactamente igual y podría acceder, pues, a todos sus programas, sus distintos componentes del robot, toda la parte de controlador en la que puedo ver su Word Objects, sus tools, etc. Lo mismo, definiría estos puntos en el espacio a través de las operaciones de creación de tags, ¿vale? Fijaos que podemos manipularlos también, podemos exportar las trayectorias, podemos generar los robot tags, ¿vale? Los programas del robot a partir de estos puntos que ya hemos quedado en el espacio. Y obviamente todos estos puntos los podemos también importar, por ejemplo, de un Excel. Podemos decirle al software que los calcule mediante una intersección de, por ejemplo, de dos superficies, ¿vale? Vamos a utilizar pues, ese tipo de operaciones automáticas de creación de trayectorias que nos facilitan el trabajo, ¿vale? Muchas de ellas ya existen en Delmia, otras son nuevas, ¿vale? Bien. Bueno, una vez que tenemos generado el programa, pues lo podríamos simular. Fijaos que seguimos teniendo por aquí el Teach, ¿vale? El robot Teach, que me permite definir o hacer esta programación offline, ¿vale? De los que os hablaba. Fijaros que tiene la misma apariencia. Me está llamando un número todo el rato. Bien, tiene la misma apariencia que tenía en Delmia, ¿vale? Fijaos que tengo aquí los distintos puntos, ¿vale? A los cuales, pues, oye, yo le puedo decir al robot, de hecho, que se vaya moviendo a ellos y poder ir viendo pues cómo llega precisamente a cada uno de estos puntos, con qué TCP, si está llegando correctamente, si está colisión, etcétera, ¿no? Un poco lo que ya conocéis, ¿vale? Lo que teníamos también del MIA. Fijaros que es la misma interfaz, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo en el que va con ejes externos y volveré a abrir el Teach para que veáis un poco, también la parte de configuración de ejes externos, ¿vale? Que para que veáis que es igual también que en Bien. Bueno, por no dejaros con la gana, ya que hemos estado viendo este programa, pues os lo voy a simular, ¿vale? En este caso es este de aquí, en el que podemos, fijaos que lo que sí que han añadido es esta brujita aquí, esto en Delmia no teníamos, donde podemos simular, pues, precisamente estos programas robóticos, ¿vale? Fijaos que lo podemos simular ahí, podríamos realizar o activar las colisiones para ver si tiene algún problema en llegar o en entrar en alguna zona para crear, pues, alguna otra vía. Bien, todos estos programas, ahora mismo, él está simulando con el controlador, ¿vale? En este caso, fijaros que tenemos una bebé, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene 3D Experience es precisamente
que es multifabricante, por lo que nosotros podemos realizar de manera genérica la creación de las trayectorias, y cuando realizamos ese siguiente nivel de programación offline, podemos definir qué tipo de controlador va a tener nuestro robot, ¿vale? Y de esa manera generar el código propio de ese fabricante, ¿vale? No solo generar el código, sino que el robot se va a comportar y se va a mover como lo haría el robot físico, ¿vale? El robot real. De tal manera que ahora, pues estos robots que son ABB, pues este robot al realizar el programa lo ha hecho como lo haría una ABB. Y estos programas pues lo podemos exportar, ¿vale? Es tan fácil como venir aquí, tenemos por ejemplo el botón derecho, tenemos también el icono por algún lado, bueno, voy a salir primero del entorno de la simulación, ¿vale? Que si no se va a volver a simular. Le daríamos botón derecho y fijaros que podemos decirle que lo quiero descargar, ¿vale? Descargar este programa a mi robot físico. Automáticamente él me detecta ya que va a utilizar, en este caso aquí el translator, el Rapid, ¿vale? Que es el lenguaje de ABB. Le daríamos a siguiente y ya con eso generaríamos el código de truco, ¿vale? No voy a hacer porque es que me tarda un poquito, pero bueno. Básicamente veríamos el código del robot tal cual en lenguaje Rapid, ¿vale? En lenguaje ABB. Ok. Bueno, pues esto en cuanto a las soldaduras al punto, ¿vale? Lo mismo que tenemos para soldadura al punto lo podemos tener para soldadura al arco. En este caso, aquí sí que han añadido alguna ventaja respecto del MV5, y es a la hora de obtener las trayectorias, ¿no? Estas trayectorias que veis aquí, por ejemplo, de soldadura. Ahora han creado lo que es algunos roles o aplicaciones llamados, o todos llaman de prefijo, ¿no? Los llaman fastener, de tal manera que son herramientas que permiten ya desde el propio diseño mecánico ir generando estas trayectorias o estos puntos de paso. Esto se utiliza mucho en los procesos de machado, pero también se puede utilizar a la hora de obtener puntos de soldadura, ¿vale? De soldadura al arco. En la soldadura al punto no tiene tanto sentido, o no es una práctica tan habitual, ¿vale? Pero en la soldadura al arco sí tiene un poquito más. En la cual, pues eso, a través de estas herramientas podemos obtener de manera mucho más fácil estas trayectorias y las configuraciones de cómo el robot tiene que llegar a esa trayectoria, ¿vale? Ya no es solo obtener en sí la curva o el arco de soldadura, sino también el cómo el robot tiene que realizar, pues, lo que sería el ángulo de spin, el ángulo de trayectoria, ¿vale? De la antorcha de soldadura respecto al arco de soldadura, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí igual tengo algunas operaciones. Fijaros que aquí tenemos un posicionador, un L-positioner, ¿vale? No está integrado en el robot, sino que lo tenemos directamente integrado en una mesa giratoria, ¿vale? Como podéis ver aquí, donde tenemos pues la zona de trabajo del robot, y este posicionador pues tiene varios grados de libertad o varios ejes de revolución. De tal manera que puede posicionar el elemento que va a soldar el robot para realizar siempre para que el robot tenga mejor accesibilidad y realizar soldaduras. Lo normal en este tipo de casos es con una soldadura normal a lo que sería el plano del suelo, ¿vale? Siempre se busca intentar orientar el elemento para realizar esta soldadura de esa manera, ¿vale? Por un lado, para buscar que el robot no llegue a tener singularidades, y bueno, para otras ventajas también de la soldadura, ¿vale? Propiamente. Bueno, en este caso, pues igual, ¿vale? Tenemos por aquí alguna operación para que veáis un poco esto de lo que os hablo. Pues veis cómo el robot va a realizar la soldadura y el posicionador, ¿sí? ¿Vale? El posicionador pues va rotando para que el robot tenga accesibilidad a esta soldadura, ¿vale? En este caso rota para que haga estas soldaduras de allí, y ahora lo pone, como os comentaba, para que el robot esté de manera normal con el plano del suelo. Bien, en este caso fijaros que la forma de comunicarse con el robot con la mesa giratoria podría ser de varias formas, ¿no? Podríamos tener creado la mesa giratoria y todos sus ejes, podría tener un propio controlador a través de, por ejemplo, un PLC independiente del robot, y que luego existiera un PLC general que controlara toda la celda, ¿no? ¿Qué haríamos aquí? Bueno, pues conectaríamos precisamente con ambos PLCs, la mesa por un lado y
toda la estación por el otro, de tal manera que el robot sería el que recibe las señales del PLC para realizar las distintas trayectorias, ¿no? Aquí el funcionamiento, esto quiero que os lo imaginéis como si fuera una caja negra en la que nuestra caja, digamos, sería la mesa giratoria y tenemos otra caja negra que sería el robot, ¿no? De tal manera que lo que hace el PLC es comunicar una con otra a través de señales y dándole órdenes a través de actuadores. Esto funciona exactamente igual que como funciona en físico, ¿vale? En la realidad. De tal manera que la mesa giratoria lleva, por así decirlo, un bloque lógico en el que cuando está en una posición envía una señal de que se encuentra en esa posición y tiene la capacidad de moverse o de recibir una instrucción de moverse de una posición a otra. En este caso, pues por ejemplo, el robot le diría al PLC que ya ha acabado de hacer el programa, ¿no? En este caso con la posición que tiene actualmente, y el PLC sería el que le ordena a la mesa giratoria de colocarse en la siguiente posición que necesita el robot. Voy a volver a darle al play para que lo puedas ver. De tal manera que ahora la mesa no tiene que girarse, el robot cuando acaba esta operación le da la orden al PLC, el PLC activa, por así decirlo, el funcionamiento o el movimiento de la mesa giratoria, esta se coloca en la posición y cuando está en la posición correcta vuelve a enviar la señal al PLC de que ya se encuentra en esa posición. El PLC a su vez le comunica al robot que puede iniciar la operación porque ya la mesa se encuentra en la operación o en la posición correcta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fijaos que es una comunicación a través del PLC. Eso sería una posibilidad. Y la otra sería declarando estos ejes de la mesa como ejes externos del robot, es decir, le dotamos al robot de la capacidad de tener ejes externos. De esta manera, no es una comunicación a través del PLC, sino que el propio código del PLC será el que controlará los valores de los ejes externos. ¿Vale? Aquí la forma de dar ejes externos al robot es similar a lo que teníamos ya en Delta, ¿vale? Podríamos seleccionar el robot, tendríamos que declarar como que tiene la capacidad de tener ejes externos, le asignaríamos lo que es los ejes del equipment, ¿no? El equipment prototype, que es, o vamos a decir, del device, ¿vale? Del elemento que tiene esa cinemática, esa máquina, en este caso la mesa giratoria, y le asignaríamos cada uno de sus ejes. Y luego lo que haríamos es para los distintos puntos darle un valor de ejes. En este caso, fijaros que la mesa giratoria se coloca, se queda estático y el robot realiza la trayectoria, ¿no? Pero podría ir en paralelo, es decir, podría ir moviéndose en la mesa a la vez que el robot va soldando. Entonces, ahí lo que haríamos es cada punto o cada punto de paso tiene un valor de eje externo distinto, de tal manera que va rotando simultáneamente. ¿Vale? Bueno, pues esos ejes los declararíamos aquí y luego en el propio teach, ¿vale? En el propio teach de esta operación podemos ver cómo le damos los valores a sus ejes externos, ¿no? Fijaos que por aquí dice que tiene un eje externo, ¿vale? Y por aquí le vamos dando esos valores a este eje externo, ¿no? Fijaos que por aquí pues le damos ese valor para que realice todos estos puntos, todas estas trayectorias y luego cambiamos a 800 milímetros el valor del eje para que realice lo siguiente. Fijaos que cuando yo activo el teach se me activan aquí pues todos los puntos y todas las operaciones de estas trayectorias, ¿vale? Para que yo pueda también visualizarlas un poco de manera global la trayectoria que está haciendo. Vale, pues sin más voy a pasar al último ejemplo, a la última celda, que es esta que veis aquí de Drilling and Riveting, que es básicamente pues este remachado, ¿no? Y este perforado, que se realiza mucho en el sector aeronáutico. En este ejemplo, en este caso, pues vemos aquí una especie de auto acuático, ¿no? De lancha, en la que, bueno, pues se le va a hacer un remachado de la punta, ¿no? Que llevan las ventanas. Los remachados pues se realizan normalmente a través de capas, ¿no? O de elementos fijantes y, bueno, pues se realizan con herramientas de este tipo, ¿no? Que veis. Vale, sí. Bueno, pues un poco más que contaros aquí, la forma de realizar estas operaciones también podría ser muy similar a la que hacemos con una soldadura al punto, vamos a decir, ¿vale? Con la diferencia que aquí tenemos muchas facilidades, como os comentaba antes, de obtener estas operaciones de manera automática, ¿vale? A través de estos comandos fast, ¿vale? Donde ya directamente un diseñador mecánico puede, para que esté haciendo el diseño, por ejemplo, de esta ventana, ¿no? De este acceso,
podría estar ya haciendo el diseño de esos elementos que vamos a remachar, ¿vale? Y que ya luego el diseñador robótico automáticamente los tenga y pueda crear la trayectoria sin ninguna complejidad. También esto facilita el trabajo colaborativo y la comunicación entre ambos departamentos, ¿no? De tal manera que si el robótico ve algún problema en este remachado, en base a cómo lo ha creado el diseñador mecánico, puede detectarlo durante todavía esa etapa de diseño y y se pueden realizar modificaciones, vamos a decir, en directo, ¿no? De tal manera que, bueno, directamente el diseñador mecánico vuelve a abrir la celda, vuelve a abrir este elemento, este CAD Product, y realiza el cambio, la modificación en ese elemento y también en esa trayectoria, ¿vale? Y automáticamente el proceso del robot también cambiará. O sea, sin que la necesidad de que el robótico tenga que rehacer la trayectoria, directamente la trayectoria se rehará de manera automática y podrá volver a testear pues, si está en colisión, si la trayectoria está bien generada, etc. ¿Vale? Bien, bueno, voy a darle a crear simulación, ¿vale? Para que veáis esta operación, no quede con la curiosidad. ¿Vale? ¿Vale? Que, bueno, pues aquí lo que realiza, como veis, pues es precisamente, lo estáis viendo, la colocación de esos elementos, ¿no? De ese remate. Como os decía, esos puntos en donde tiene que ir el dando, pues podrían cambiar también en base al espesor, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la chapa. Si a la chapa le hacemos un rediseño y cambiamos el espesor, ya ese remachado, esa profundidad o incluso esa pieza que tiene que utilizar, pues no sería la misma. Bueno, pues eso es posible gracias a estos módulos de Fastener, donde el diseñador mecánico puede cambiar el espesor de la chapa y automáticamente realizar una actualización en estos elementos, ¿vale? Fijadores. Bien. Bueno, pues como veis, hay muchas ventajas, ¿vale? De trabajar precisamente en un entorno colaborativo como este. Y bueno, yo creo que ya poco más me queda por decir. No sé si José María quiere añadir algo más. No, en principio nada más. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. La verdad es que es impresionante todo lo que puede hacer o pueden hacer estas herramientas robóticas, y si además le añadimos esa capa de servicio que es 3D Experience, que permite compartir información con otras áreas de negocio, otros departamentos en un entorno seguro, bien sea en los servidores de la empresa o bien sea en la nube, en cloud, pues la verdad es que es todavía mejor, ¿no? Y nada, y a mí me gustaría, bueno, pues pasar la palabra a nuestros invitados y bueno, lanzarles una pregunta. ¿Qué os ha parecido? Espera un momento, José María, que les informo de que les voy a habilitar los micros, Ah, ¿vale? vale. Porque si no, no nos podrán responder. Un segundo. Vale, ya tienen habilitados los micros y así que si quieren pueden habilitarlo y responder a lo que les planteo ahora mismo. Muy bien. Pues nada, no, era preguntaros qué os ha parecido, si alguien se anima a hacer un comentario o quiere hacernos alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Durante la sesión, mientras, si alguno no se anima a preguntar nada en directo, yo he recogido dos preguntas que nos han hecho a lo largo del webinar mientras estabais presentando. Una nos la hace María y nos pregunta sobre si se puede comprar solo la herramienta para simulación robótica o se tiene que comprar toda la plataforma. Sí, bueno, a ver, en principio Delmia es una solución que se comercializa de dos formas, ¿vale? Por separado o embebida dentro de la plataforma. Esto, si la compras embebida dentro de la plataforma, no quiere decir que tengas que comprar toda la plataforma para todas las áreas de negocio, todos los departamentos y con todas las soluciones que tienen. Digamos que lo que hizo Dassault cuando creó 3D Experience es crear una capa de servicio que estaba por encima de las aplicaciones que venía comercializando como todo el mundo por separado, aplicaciones de diseño, aplicaciones de robótica, etcétera. Les añadió esa capa de servicio y se pueden comercializar por separado
o si tú tienes implantada la solución embebidas dentro de la solución. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Si nos hacen una pregunta ya te lo comentaría. Por otra parte, Fran nos pregunta si se pueden cargar más robots aparte de los que hemos visto en la sesión. Sí, hombre. A ver, la respuesta es sí, obviamente, ¿vale? Entiendo que igual la pregunta también va relacionada con más fabricantes y tal, ¿vale? Aquí, por supuesto, sí. O sea, aparte, os hemos enseñado mucho hincapié en ello, pero hemos visto en cada celda teníamos distintos tipos de robots. Aquí tenemos bebés, aquí tenemos robots KUKA, o en este caso FANUC, perdonad, y por aquí me parece que son robots KUKA, ¿vale? Fijaos que en cada celda hemos puesto precisamente aposta distintos tipos de robots, ¿vale? La plataforma es multifabricante, como he comentado antes, y esto lo que permite es precisamente un poco en el mismo entorno, bajo las mismas herramientas, realizar la programación, ¿no?, de distintos fabricantes. Entonces, sí, se puede, aparte de estos hay muchos más, como Universal Robot, Yaskawa, Kawasaki, ¿vale? Y otros tantos, los principales fabricantes. Y luego, aparte, modelos de robots también es posible cargarlos, o bien porque vengan ya directamente definidos por el fabricante, ¿vale? Cosa que es habitual, que el fabricante ya desarrolla los modelos preparados para 3D Experience, ¿vale? Básicamente, los fabricantes son conscientes del uso y la existencia de esta herramienta y desarrollan todos sus modelos en esta plataforma, ¿vale? Entonces, se pueden descargar directamente, normalmente desde el servidor de descargas del propio fabricante. Y luego, por otro lado, el software en sí ya lleva una librería, ¿vale? Lleva un catálogo en el que se puede importar los distintos modelos de los fabricantes, ¿vale? Muy bien. Por el momento no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta en directo. O por chat, si queréis. Mientras, aprovecho para comentaros que ahora mismo en el chat os acabo de compartir el enlace de nuestro próximo webinar, que será el 15 de septiembre y también irá en torno a la gestión colaborativa, en este caso del mecanizado, en la plataforma 3D Experience. En este mismo enlace o en nuestra página web, la sección de eventos, tenéis toda la información por si os queréis inscribir. Vale, pues parece que no hay más preguntas, así que bueno, lo podemos dar por finalizado aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a vosotros, José María y Pablo, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Hasta la próxima, un saludo. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.